Una excelente noche, bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando con nuestra segunda sesión. Estimado Alejandro, bienvenido al proceso. Estamos dando inicio a nuestra segunda videoconferencia. Y hemos esperado un margen prudencial para poder unirnos y salir de otra sesión para que podamos arrancar con normalidad. Importante recordar que vamos a iniciar la grabación de nuestra sesión, por lo tanto, la sesión que vamos a llevar a cabo siempre va a estar grabada de tal manera que dudas, preguntas, inquietudes de forma asincrónica, las podemos o las podamos hacer llegar igual sin ningún inconveniente. Perfecto. Y antes de iniciar con si es que el audio es correcto, no sé si ya podemos ver la transmisión de la pantalla, si me ayudan con ese dato, ¿sí? Sí, sí se ve. Buenas Perfecto, muy noches, Inge. buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos a nuestra sesión. Estamos arrancando, en este caso, la sesión número 2, ¿no? Estamos arrancando nuestra segunda sesión. Creo que estamos ahí con todo normal, estamos visualizando. Y permítame trabajar ya en la fase explicativa con la cámara apagada, un poco para poder ganar el tema de ancho de banda. A veces que el ancho de banda veía en las grabaciones, cuando se mantiene todo el tiempo la cámara encendida, como que disminuye el ancho de banda. Entonces es el motivo por el cual al inicio y al final siempre procurar encender las cámaras y después al final igual todos solicitaremos que encendamos las cámaras y podamos hacer un conversatorio, pero durante la explicación de la videoconferencia vamos las disculpas del caso, pedí las disculpas del caso por no mantener siempre la cámara abierta, pero el motivo es por ancho de banda más que nada, para que podamos ganar un poco de ancho de banda. Bienvenidos, una buena noche. Y hemos arrancado en esta semana con el bloque número 2 de estudios. El bloque número 2 de estudios ya empezamos con el proceso de lo que es la planificación estratégica empresarial. Entonces, aquí tenemos un documento, bloque 2, documento guía de impresión. Aparece el documento guía de impresión, donde nos analiza la primera fase. El plan estratégico, recordemos, dentro de nuestro estudio, en el bloque número 1, veíamos que tiene cuatro fases, bien claras y bien definidas en su estructuración, ¿sí? En su estructuración, cuatro fases. La primera era el diagnóstico. Yo no puedo iniciar un plan si no conozco sobre qué piso estoy pisando. No puedo iniciar un plan si no conozco cuáles son los reales problemas que pueda tener la empresa, ¿no? Es igual como cuando vamos al médico. El médico no me puede dar un tratamiento si no hace un diagnóstico previo. El médico obligatoriamente tiene que primero revisarnos, auscultarnos, enviarnos a hacer exámenes, nos envía a hacer radiografías y con todos esos resultados nos da un tratamiento. Entonces, busca la mejor estrategia para que nos pueda curar. Eso es más o menos el diagnóstico. El diagnóstico a nivel de empresa sería lo mismo que hacer médico, revisar qué estamos mal, qué hacemos mal y sobre esa base tomar decisiones. La segunda fase ya es el direccionamiento, ¿no? O sea, yo defino mis objetivos en función a lo que tengo. O sea, no puedo empezar a definir un objetivo si no sé cuál es mi realidad, porque primero tengo que curarme. O sea, si la empresa tiene un mal, tiene que curar ese mal. Y después puede pensar en crecer, en desarrollarse. Si no viene más o menos a hacer el cuento de la vaca lechera, o sea, como que pienso y sueño, pero al final del día no estoy poniendo estrategias en claro que me permitan alcanzar esos sueños, que me permitan llevar a cabo esos sueños y traducirlos en una realidad. Entonces, el diagnóstico estratégico es la primera fase. La segunda es el direccionamiento que veremos la siguiente semana. La tercera sería la fase
de planes tácticos y la última, planes operativos. Entonces, la planificación táctica ya nos indica cómo alcanzar y la planificación operativa desde las áreas, ¿no? Desde las áreas, los objetivos individuales de cada área me permitirá conseguir el objetivo general, el objetivo holístico. Es un poco para poder ir trabajando dentro de lo que sería mi plan estratégico. Ahora, la fase del diagnóstico. ¿Cómo llevo a cabo un diagnóstico? El diagnóstico sigue un proceso y el proceso es metodológico, ¿no? Yo no puedo hacer un diagnóstico sin primero tener un plan de trabajo de diagnóstico. O sea, yo necesito definir fechas, decir, bueno, voy a hacer el diagnóstico, pero defino fechas. ¿Cuándo voy a obtener información? Recopilar información, levantar información. Esa información, ¿en qué tiempo voy a procesar? Y finalmente, analizar y obtener resultados. O sea, el diagnóstico estratégico tendrá cuatro subfases: levantar información, procesar información, analizar información y obtener resultados. Esta semana nos vamos a centrar en las tres primeras fases: cómo hacer el levantamiento, el procesamiento y el análisis de nuestra información. ¿Cómo vamos a llevar a cabo ese proceso? ¿Qué les recomiendo? Revisar la guía de estudios. Revisemos la guía de estudios. Pero aparte de la guía de estudios, aparecen unos documentos complementarios, van a aparecer unos documentos. Podemos ver, retornando a la plataforma, en los recursos complementarios, un video, El Circo de la Mariposa, que nos motivará. Hay unos cuestionarios para aplicar a colaboradores, hay unos cuestionarios para aplicar a clientes, que ya vamos a explicarles para qué me servirán esos cuestionarios. Hay unos recursos de preguntas a clientes, hay unos recursos sobre preguntas a colaboradores. ¿Y por qué aparece en PDF y por qué aparece en Word? En Word, porque a lo mejor me pueda servir estos cuestionarios como base y yo puedo utilizar. Entonces, está disponible toda la información para que podamos requerir. Pero aquí aparece algo clave, que son los casos de estudios, y es mi recomendación para llevar a cabo el proceso de diagnóstico. Abramos los casos de estudios. Voy a tomar un caso, cualquiera de estos, ¿no? Voy a tomar, hay de varias empresas. Hay empresas ONG, hay empresas de servicios, hay empresas comerciales, hay empresas que generan algo de producción, hay de un sinnúmero de casos para que podamos ir viendo más o menos cómo se hace el proceso y cómo se obtiene información en cada uno de estos casos. ¿Qué han hecho? Ahora, aquí es importante algo. Primero, estos casos de estudio son reales. Estos casos de estudios no es que son académicos, ¿no? Son casos de estudios presentados por empresas, planes ya hechos. Por lo tanto, veremos años pasados. O sea, hemos pedido permiso a las organizaciones para que nos podamos utilizar esos datos, ¿no? Podamos utilizar esta información de las empresas. Sin embargo, el pedido es que no podemos utilizar el último plan, sino tendríamos que tomar ejemplos de años pasados y que ya se implementaron y se pusieron en marcha, es decir, años pasados. ¿Sí? Por lo tanto, veremos planes que aparecen en 2012, 2013, 2018, que finalizaron ya. En tal virtud de tema de confidencialidad o por tema de confidencialidad no vayamos a tener algún tipo de inconveniente. Ya, esa es la razón por la cual ustedes verán algunos casos, pero no serán de años recientes, sino serán de años ya pasados, porque son casos reales. La segunda, usted va a elegir para la actividad, para la evaluación de esta semana, vamos a elegir una empresa. La empresa que usted desee. No necesariamente va a ser una empresa grande, una empresa enorme, puede ser una empresa pequeña, puede ser una empresa mediana, pero que sea empresa. O sea, la clave es que sea empresa, ¿no? O sea, no va a ser el plan estratégico de la señora que vende la tarde el café con bolones en la esquina de la casa, porque no es una empresa. Hablamos que es un negocio espontáneo. A lo mejor la señora, si le ofrecen un trabajo estable, deja su puestito de bolones y se va al trabajo estable. O sea, y no va a haber duda de aquello, ¿no? O sea, a lo mejor no conseguía trabajo y busco como una alternativa el emprendimiento, pero son emprendimientos fugaces, son emprendimientos fugaces. Entonces, aquí la idea es que hagamos planes, pero de empresas que estén consolidadas, de empresas que realmente hay que hacer. Con esto no digo que si yo tengo un negocio pequeño, pero que tengo una visión de empresa, yo puedo hacer un plan.
Por ejemplo, a lo mejor, si yo tengo un micromercado, una tienda, yo quiero pensar en que ese micromercado podría llegar a ser un mercado mucho más grande, mucho más sólido en sector. Hay sectores, por ejemplo, varias regiones que tienen micromercados que son con unas proyecciones bastante sólidas, con unas proyecciones bastante fuertes. A lo mejor yo soy actualmente una empresa de pequeña distribución de productos, pero quiero ser un gran distribuidor o quiero pasar a ser un importador, un exportador. Perfecto, podemos planificar en relación a ello, pero para realizar estos planes, para realizar estos procesos, debemos tomar decisiones, ¿no? Debemos tomar decisiones y esas decisiones tienen que ir orientadas a un plan, ir orientadas de un plan. Entonces, lo primero es defino la idea de plan sobre una empresa real, sobre una empresa real. Y aquí viene la clave. Puede ser la empresa en la cual trabaja usted o no, ya depende de lo que usted prefiera. Puede ser una empresa de algún familiar. Lo importante es que tenga información. O sea, porque si yo digo, voy a hacer la planificación de Banco del Pichincha, pero yo no trabajo en Banco del Pichincha, yo no tengo información de Banco del Pichincha, no conozco, pero por más que desee ingresar a hacer ese plan, no puedo. Aparte que es muy grande, muy enorme, tiene un montón de sucursales, entonces a lo mejor no sea muy válido. Pero sí, si yo trabajo en Banco Pichincha y trabajo en una sucursal determinada y quiero hacer el plan de esa sucursal, bueno, a lo mejor sí podría llevar a cabo aquello. Pero para obtener información, si hay información confidencial, debería pedir los permisos del caso, tener los permisos del caso. Entonces, si digo, mire, se me complica hasta obtener permisos, todo, no es que voy a alcanzar en una semana a levantar. Entonces, no, es preferible buscarnos otro tipo de empresa en la cual sí puedo obtener información rápidamente. Tampoco es que vamos a hacer un levantamiento integral de todo el personal. Posiblemente yo pueda trabajar con una, dos, tres criterios y suficiente como para poder tener datos e información. Entonces, aquí vienen las primeras fases y para eso son los ejemplos, ¿no? Voy a abrir nuestro primer ejemplo, nuestro primer caso de estudio. Aquí tenemos lo que sería el SJRM, una ONG internacional. Entonces, ¿cómo es el procesamiento? Lo primero que yo debería presentar es una especie de reseña histórica de la empresa, es decir, analizar. No necesariamente yo le presentaré, les pondré muy minucioso, ¿no? Pero sí una reseña que me permita trabajar con información secundaria, es decir, qué datos tiene la empresa, qué datos anteriores puedo generar de la empresa, ¿ya? Después viene ya el procesamiento de información. Y ahí viene el tema de cuestionarios. Yo primero levanto información, pero levanto información a los trabajadores de la empresa, con los trabajadores de la empresa. ¿Qué piensan de la empresa? ¿Cómo se encuentra la empresa? Y puedo dividir en capacidades esta información. Primero, capacidad directiva. ¿Qué significa la capacidad directiva? El poder que tengo yo para generar un proceso de gestión que no sé si está bien, no sé si está mal, pero la idea es que voy a analizar si existe o no existe. Entonces, en la capacidad administrativa entra, o capacidad directiva, entra primero la planificación. ¿Tenemos planes? No tenemos planes. Segundo, podría hacer preguntas sobre su organización, cómo estamos organizados, ¿no? ¿Cómo estamos organizados nosotros dentro de la empresa? A lo mejor existe realmente organigrama, a lo mejor existen procesos, qué tipo de procesos son los que se trabaja, tenemos un mapa de procesos, hay procesos gobernantes, hay procesos operacionales o no. ¿Sí? Entonces, vendría preguntas que tienen que ver con la organización. Ya vimos un poco el rato que bajábamos. La primera fase tiene que ver todo sobre la planificación. Preguntas o planificación. En este caso vemos unas preguntas muy detalladas y muy puntuales. ¿Qué visión tiene? ¿Qué conoce al respecto? Porque aquí viene un poco nuestro criterio, ¿no? Cuando nosotros conversamos con personas, a veces nos dicen cosas que no conocen. O sea, ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿tiene plan la empresa? Me puede decir, sí, mire, esta empresa planifica súper bien. Y yo le puedo empezar a consultar, bueno, cuénteme, ¿cuál es el plan en su área? Dentro del plan, ¿qué rol juega usted? Entonces, a lo mejor si vemos que no tiene una respuesta clara, si vemos que me dice, vea, yo sé que sí tienen un plan, pero no nos han avisado el plan. Sí, hay muchas empresas que tienen planes empolvados, hay muchas empresas que tienen planes, pero que solamente conoce el gerente. Y que el gerente a veces le da miedo o recelo que la gente sepa a dónde quiere llegar, porque dice, no, es que si les aviso, a lo mejor me roban la idea.
Y más bien es al contrario, ¿con quién voy a trabajar ese plan si no es con la gente, con mis colaboradores? Entonces, yo cuando reviso ese tipo de datos voy dándome cuenta cuál es el problema que tiene la empresa. En organización, decíamos de estructura orgánica, existe un organigrama donde está definido, donde se encuentra, existen planes, existen procesos dentro de esto o no. Y si hay procesos, cuéntenos en qué proceso es usted. En la dirección, significa en la ejecución, ¿no? Ahí viene estrategia de dirección. Puede ser estrategia de liderazgo, cómo son las tomas de decisiones por parte de los directivos. Hay personas que dicen, mire, aquí no se toman decisiones. O a lo mejor, mire, aquí hay un problema en toma de decisiones. Esta es una empresa familiar y resulta que está el papá y está la mamá. Y cuando se pelean papá y mamá, llegan al trabajo y nadie sabe a dónde vamos orientados, porque el uno decide una cosa, el otro decide otra cosa, y solo cuando están de a buenas funcionan las cosas. Ah, perfecto, entonces ya sé que hay un problema en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hay una empresa familiar y no podemos ponernos de acuerdo. ¿Cómo es de la comunicación en la empresa? ¿Cómo es el liderazgo que se maneja? Eh, ¿Tenemos convenios? ¿No tenemos convenios? Control. ¿Existe un control o no existe un control? Una de las fallas a nivel directivo en la empresa es que a veces no se generan controles óptimos, ¿no? Dice, mire, aquí vengo, trabajo, hago lo que me digan y se acabó. O sea, no tengo problema. Y le controlan su trabajo. No, sabe que yo cumplo, yo cumplo, yo cumplo, pero no hay nadie que me esté controlando. A lo mejor a vendedores. Se dice, mire, usted es el vendedor de la empresa. Sí, perfecto. ¿Y cómo es el control que le maneja? No, vea, yo presento mi ruta y presento una vez al mes y les digo que yo voy a cumplir esa ruta y se acabó. Entonces, no me están controlando, no se está verificando que se cumpla. Hay un problema de control, hay una falla en el control. ¿Sí? Entonces, ¿existe un sistema de control? No existe. Esto es en el primer punto. Estas son preguntas orientadas hacia la capacidad directiva. Después viene la capacidad financiera, base, importante. Existe contabilidad, la empresa cuenta con contabilidad, qué sistemas tienen, cada qué tiempo se dan los reportes, estamos al día en nuestros pagos de impuestos, qué pasa con la inversión, qué tipo de inversiones son las que estamos teniendo, estamos financiados, no, alguien nos está financiando, estamos apalancados, estamos sobreendeudados o no. A lo mejor la liquidez, cuánta liquidez tenemos, estamos con una liquidez adecuada, no estamos con una liquidez adecuada, la eficiencia en el manejo de esos recursos, la rentabilidad, ¿qué ha pasado en los últimos años? ¿Ha habido rentabilidad? ¿No ha habido rentabilidad? A lo mejor tenemos que analizar qué pasa con la solvencia. Puede ser que tengo mucha liquidez, pero no tengo activos, no he comprado activos, no tengo solvencia, o lo contrario, no tengo mucha solvencia, tengo mucho activo que me respalda, pero no tengo dinero. O sea, el rato que me piden dinero, mire, se me acabó el dinero, no tengo dinero. Tengo muebles, tengo propiedades, tengo terrenos, pero no puedo pagar mis deudas a corto plazo. Tengo un problema de liquidez a pesar de que tengo con qué respaldar mis deudas. Entonces, debe existir un equilibrio. Y ahí podemos analizar, ¿no? ¿Qué pasa financieramente con la empresa? Es otro punto, otra área clave y elemental. Una tercera sección, una tercera área que debemos analizar es qué es lo que pasa con la tecnología. Y la tecnología no solo implica software, computadoras, no, la tecnología tiene a veces que ver con procesos, procedimientos. Qué sé yo, hay empresas que tienen procedimientos muy claros sobre cómo hacer las cosas, sobre cómo hacer su producto. Digo, mire, ¿qué hacen ustedes? Hacemos productos de medicina. Ah, perfecto, hacemos unas cremas. Son cremas a partir de productos naturales. Listo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento que están utilizando? ¿Es tecnificado? ¿No es tecnificado? ¿Qué están utilizando? ¿Es artesanal? Mientras más tecnificado sea, a lo mejor nuestra producción es masiva. Mientras más artesanal sea, a lo mejor nuestro producto es más caro, tenemos problemas. A lo mejor dentro de la parte tecnológica no estamos costeando bien. Realmente está incluido todos los costos. ¿Cómo es nuestro proceso? Hay empresas que tienen, a pesar de que son pequeñitas, dicen, mire, no, mi proceso es muy estable. Empezamos con el proceso de cortado, después viene el proceso de pegado, después viene el proceso de empacado, después viene el proceso de entrega de producto final. O sea, hay procesos determinados. ¿Tenemos estudio de tiempos? Sí, hay tiempos para cada uno de estos procesos. Es la parte de procedimiento, la parte tecnológica. ¿Hacemos, llevamos a cabo o no?
Y la tecnología, la infraestructura, ¿cómo está? Es la infraestructura acorde a lo que necesitamos. Claro, a lo mejor yo hago diseño gráfico, pero para hacer mi diseño estoy utilizando una computadora de hace 5 años. Entonces, claro, a lo mejor mis diseños ya estamos hablando de impresoras en 3D que hacen el diseño en 3D. Y a lo mejor yo sigo teniendo un diseño en un plano a la antigua. Y claro, mi computadora no da para más porque no permite hacer un software pesado, no me permite tener un software pesado y mucho menos poder trabajar con computadoras que permitan hacer diseños y después imprimirlos en impresoras 3D. O sea, a lo mejor alguien de diseño, tecnología ya tiene que estar trabajando en tercera dimensión, en impresoras 3D. Entonces, es mi capacidad tecnológica, cómo le vemos, cómo estamos. Y depende también de lo que es la empresa, ¿no? Estoy hablando de una empresa de diseño. Pero si yo tengo una mecánica, a lo mejor la mecánica no necesita una computadora de última generación. A lo mejor la computadora utilizan solamente para registro, entonces puede ser una computadora elemental. ¿Cómo está el talento humano? ¿Cómo está el personal? Hablemos talento humano, hablemos recurso humano, la gente está comprometida con la empresa, la gente está motivada, no está motivada, cómo se encuentra dentro de la institución. Eso es la parte de talento humano, ¿no? Existen procesos, procedimientos, existe la posibilidad de rotación del personal, es alta, es baja, motiva, desmotiva, existe la posibilidad de crecimiento del personal. Y finalmente la parte de cultura, la parte de cultura organizacional, cultura institucional. ¿Cómo es la cultura? Hay empresas que tienen culturas buenas, por ejemplo, culturas estratégicas, culturas de reuniones, culturas de trabajar en equipo, pero hay otras empresas que tienen cultura del chisme, cultura de cada cual trabaja por su lado, cultura de enemistad entre las diferentes áreas. Entonces eso me genera a mí problemas como empresa. Entonces, la cultura de la empresa, cómo se trabaja, cómo está. Y esto sería lo que tiene a nivel interno. Mi dirección, mis finanzas, mi tecnología, mi talento humano, el tema de la cultura, es interno, es lo que yo poseo. Pero también veo cómo me afecta lo de afuera, ¿no? O sea, hay factores exógenos que nos afectan, por ejemplo, la parte económica, la parte política, la parte social, la parte cultural, nos afecta. El avance tecnológico, por ejemplo, los aspectos tecnológicos nos afectan. A lo mejor las empresas cuando antes de la pandemia, ninguna pensaba en teletrabajo y después de la pandemia, muchas empresas se quedaron con el teletrabajo. Dijeron, mire, a mí me funcionó también el teletrabajo. ¿Por qué? Porque puedo trabajar por resultados. Y aparte de eso, no necesito un espacio físico, nuestra infraestructura, la persona está en su casa trabajando, ella misma está gastando luz, agua, teléfono, infraestructura, y yo simplemente le envío una actividad que debe desarrollar durante todo el día y la persona deberá cumplir. Entonces, el avance tecnológico nos permitió eso, sí, porque imagínense una pandemia sin ese avance tecnológico, no hubiéramos tenido el teletrabajo. Pero a lo mejor el desarrollo tecnológico a mí me beneficia o a lo mejor me genera un limitante porque yo no estoy preparado para ese desarrollo tecnológico. Depende de, ¿no? Si yo vendo, soy una empresa que vende equipos de computación, a lo mejor el desarrollo tecnológico puede ser bueno o a lo mejor puede generarme problemas. Pero asimismo, como la parte tecnológica debe ser analizada como un factor interno y externo hacia afuera, como ve el impacto tecnológico desde afuera y el avance tecnológico desde afuera en la empresa, también hay aspectos como la parte competitiva. No es que yo puedo decir que la competencia sea buena o mala, no, no hay competencia leal ni desleal, pero a lo mejor yo me analizo la competencia de forma general, cómo está el mercado de forma general y trae cosas buenas o cosas malas. Conversaba hace unas 2 semanas con el área textil, que tuve una reunión con el área textil y me contaban en un diagnóstico que se hizo con drama la situación que se encuentra atravesando el área textil. Decía, mire, se están abriendo las fronteras.
hacia productos que vienen de Colombia. Yo no puedo competir contra Colombia. Me lleva muchos años de adelanto a nivel textil. Pero lo peor de eso es que no, el problema tanto es Colombia, decía, porque de Colombia entra contrabando y con todo contrabando y con todo problema que mete Colombia, todavía hay empresas principalmente artesanales que pueden ser competitivas. Pero el problema grande es que viene con los productos de China. Ni siquiera los productos de Colombia, con todo el contrabando, podrían competir contra los precios que vienen desde China. Y claro, decíamos, ¿qué pasa con la calidad? Decíamos, sí, las calidades son bajas, pero cuando uno compra calidad baja, pero cuando uno compra calidad alta, son los mejores productos que hay en el mercado a la mejor calidad. Y claro, son a precios que tampoco les podemos competir a la calidad alta de China, ¿no? O sea, la calidad más alta se ubica a un precio más bajo que la calidad más baja de acá. Entonces, ¿cómo voy a competir contra eso? Eso es dramático. Un análisis dentro de los sectores competitivos, podríamos topar esos puntos, ¿no? ¿Qué pasa desde afuera? ¿Qué pasa con el mercado internacional? ¿Me afecta? ¿No me afecta? Y a lo mejor yo no puedo limitar eso, yo no puedo cerrar eso, pero puede ser que una política de Estado, de gobierno, donde se imponga aranceles o se cierre importaciones en ese sentido, nos ayude. Por ejemplo, ya ha pasado en algunos gobiernos que a ciertas áreas o ciertos sectores se les restringe las importaciones. Entonces, comienza a dar un mercado o existir un mercado potencial para productores internos y esos productores internos pueden aprovechar, ¿no? Esa es la parte competitiva. En la parte ambiental también viene la ubicación. El ambiente, Gustavo Vilches decía siempre, mire, no es que exista catástrofes ambientales. Por ejemplo, un terremoto. Ya, el terremoto puede existir, pero hay sectores en los cuales son más propensos a que exista un terremoto. Y yo tengo que estar preparado. Si tengo una construcción antisísmica, un terremoto de 7 en escala de Richter no me genera ningún problema. Pero si no estoy preparado con una construcción antisísmica, a lo mejor un temblor de 4,2 y que dure un minuto, a lo mejor ya me envía mi infraestructura abajo. Quiere decir que no estoy preparado para enfrentar este fenómeno ambiental. Y Gustavo Wilson manifestaba, hay fenómenos ambientales y se convierten en catástrofes cuando yo no estoy preparado. Si en mi empresa yo tengo un techo que tienen goteras, la más pequeña lluvia se convierte para mí en un desastre. Pero si yo estoy preparado para enfrentarme a eso con un buen techo, una llovizna hasta simpático se ve. Una llovizna dice, ay, qué bueno que llovió, no me genera ningún tipo de problema. Lo mismo pasa con cualquier tipo de fenómeno ambiental. Si no estoy preparado, me genera problemas. Si no acondiciono los recursos que tengo para enfrentar esos fenómenos que se puedan en el corto, mediano o largo plazo generar traer problemas. En la ciudad de Quito, por ejemplo, estamos rodeados de volcanes. Está el Pichincha, está el Cotopaxi, y tenemos otros volcanes alrededor que nos pueden afectar ceniza, nos puede afectar inclusive el tema del agua. Entonces, claro, si nosotros no estamos preparados o si cerramos los ojos y decimos, ojalá que no pase. Claro, el rato que pase no voy a estar preparado para nada. Entonces, más bien, la idea es, oye, ¿sabes que hay este problema? Puede llegar a pasar. ¿Cómo me estoy preparando? ¿Cómo me preparo? ¿Qué estoy haciendo para poder enfrentar ese problema potencial? Siempre nos han dicho, ¿no? Tengamos un botiquín, tengamos una maletita en caso de emergencias, pero yo creo que eso lo tenemos cuando aparece algo, cuando se genera algo, cuando ya estamos con el problema, ahí recién empezamos a pensar en que es cierto, tenemos que prevenir. Pero cuando no ha pasado algo durante años, es como que nos cruzamos de brazos y decimos, no pasó es nada. El procesamiento. ¿Cómo es el procesamiento? El procesamiento es sencillo, ¿no? Nosotros hacemos una pregunta y solventamos. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Aquí, por ejemplo, en esta dice cuántos generaron una respuesta de totalmente, de medianamente o de desconoce. Y podemos hacer unas gráficas. Aquí le recomendaría algo. Por ejemplo, aquí vemos que el procesamiento fue hecho de forma manual o a través de algún sistema y se pegó acá las gráficas y las respuestas.
Pero si yo puedo tener un cuestionario que lo trabaje utilizando tecnología, por ejemplo, en Google Forms, a lo mejor yo tengo formatos de Google que me pueden dar encuestas y puedo trabajar con esos formatos. A lo mejor yo puedo trabajar con un formulario en diferentes plataformas. Hay plataformas como Question Pro, como SurveyMonkey, hay plataformas digitales que de una u otra forma podemos hacer encuestas. Redes sociales, Facebook nos permite hacer encuestas, ¿no? Entonces, si alguien trabaja con ese tipo de formatos, también es válido. Inclusive el procesamiento ya viene automático. Se hace la pregunta, llenan y ya viene tabulado. Entonces, no necesariamente yo tengo que hacerlo de forma manual. Esta es una guía, es una orientación. Pero si yo le adapto eso a la tecnología actual, claro, me puede salir mucho más fácil, me puede salir mucho más conveniente, me puede salir mucho más rápido. Pero también, así como pregunto al cliente interno, al empleado, también debería preguntar al cliente externo. Y vienen preguntas de satisfacción, donde podemos hacer consultas sobre calidad del servicio, del producto, sobre qué piensa de los precios, sobre cómo vemos el tema de las promociones, sobre publicidades. Podemos preguntar sobre el servicio, fue bueno, fue malo, y qué piensa el cliente al respecto. Eso también me ayudará a mí a poder ver parte del mercado, no parte competidora. O sea, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Y eso me permite tomar decisiones. Y después viene la parte de análisis de información. Entonces voy a dividir en dos áreas. Análisis externo, análisis interno. Las preguntas que me hablaban de factores me permite hacer el análisis externo. Factor económico. ¿Qué conclusiones puedo sacar? Ese es el análisis, ¿no? De toda la información que recopilé, saco conclusiones. ¿Qué elementos claves encuentro dentro del factor económico? Factor político. ¿Qué elementos claves encuentro el factor político? Por ejemplo, antes hablábamos del tema de aranceles. A lo mejor puede ser para mí un aspecto negativo que el gobierno abra las fronteras y si yo soy alguien que está generando industria textil. O sea, imposible. O sea, si yo estoy en una empresa textil, digo, mire, las políticas de gobierno me están perjudicando. Es un factor político que veo como un elemento negativo. Pero puede ser que si yo soy un importador y se abren las fronteras, para mí la política del gobierno puede ser muy beneficiosa. No con esto quiero decir que sea bueno, que sea malo lo uno o lo otro. Si a lo mejor debe existir un equilibrio entre los dos puntos, ¿no? Pero a la empresa le beneficia o le perjudica. Factor social. Hay temas sociales, temas culturales que son sumamente fuertes, sumamente pesados y que me pueden beneficiar o me pueden llevar para atrás. Por ejemplo, el tema del fútbol. Actualmente que estamos con la Eurocopa, con la Copa América y próximos al tema de Olimpiadas. El factor social de deporte, el factor de fútbol, el factor de competencias, deportistas, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si el Ecuador, qué hubiera pasado si el Ecuador le lograba ganar a Argentina y le lograba ganar a Canadá? Que si le ganamos a Argentina, Canadá era mucho más fácil, estamos en la final de la Copa América. Primera vez en la historia del Ecuador que llegaba a la final de la Copa América. Me imagino un Ecuador en la final de la Copa América, ¿qué hubiera sido a estas alturas la venta de camisetas? La venta de souvenirs, inclusive la conmoción social que hubiera generado esta previa hasta el domingo, ¿no? Hubieran estado llenos restaurantes, llenos bares, hubiera estado inclusive la gente no hablando de otra cosa. Hubiera, si es que el domingo ya estuviéramos pensando en que si pasaba el milagro que el Ecuador salía campeón de la Copa América, el lunes había feriado nacional y nos olvidábamos de otros temas como el factor económico, factor político, hubiera sido secundario, lo principal hubiera sido el tema deportivo. Entonces, quiere decir que un factor social, un elemento social, puede ser tan determinante para empresas. Imagínense las empresas que eran fabricantes de camisetas, solo por haber llegado a cuartos de final, decía que se vendieron 200.000 camisetas ahí. Había micros comerciantes, ¿no? Decía, había 25 camisetas solo porque llegamos a cuartos de final. Claro, nadie creía que íbamos a pasar, se pasó y decía, listo, las ventas reventaron. Entonces sí, el factor social también es muy crítico acá, porque a la empresa hay cosas que le pueden beneficiar y cosas también que le pueden afectar, ¿no? A nivel social. Fenómenos sociales, por ejemplo, tema de delincuencia.
Claro que nos perjudica como empresas. Paralizaciones, claro que nos perjudica como empresas. Pero ¿estamos preparados ante estos factores o no? A nivel tecnológico, a nivel competitivo, a nivel ambiental, a nivel geográfico. ¿Cómo nos afecta esos factores? Y habrá factores que tengan mayor peso y menor peso. Habrán factores que a la empresa incidan directamente, otros que incidan con menor peso. Pero nosotros vamos haciendo aquí nuestro análisis. Y a nivel interno, la misma situación. Ya tenemos preguntas a nivel interno. Capacidad directiva. ¿Cómo vemos la gestión? Planificación, organización, dirección, control. ¿Cómo vemos la gestión de la empresa? A nivel competitivo. Listo. El mismo criterio del cliente, ¿no? Para eso me sirve el cuestionario del cliente. Mire, ya tengo el criterio del cliente, ya sé si hay una aceptación, ya sé si no hay una aceptación. Entonces veo eso a nivel competitivo, internamente, cómo estamos. Estamos con, a lo mejor nuestro plan de mercado es inexistente, a lo mejor no estamos haciendo publicidad, a lo mejor nuestras promociones son bastante limitadas o a lo mejor estamos haciendo las cosas bien, aspectos positivos, negativos. Capacidad financiera, la misma situación. Todo lo que analizamos a nivel financiero, ponderar es positivo, es negativo, a nivel tecnológico es positivo, es negativo, a nivel del talento humano es positivo o es negativo. Todo lo aspecto positivo nosotros lo resaltamos y lo negativo debemos reconocer y debemos ubicar claramente, ¿no? Sin tapujos. La idea de la primera, de esta primera unidad, de este primer bloque más bien de diagnóstico, es que nosotros tengamos información y podamos analizar lo positivo y lo negativo. Y obviamente hacerlo de forma objetiva, ¿no? Es mucho más sencillo que nosotros pongamos la mano en el corazón y seamos muy objetivos al respecto. No nos mintamos, o sea, no le mintamos a la empresa. Seamos lo más realistas posibles, lo más objetivos posibles. ¿Y cuáles son las actividades que vamos a llevar a cabo esta semana? Una es la evaluación, la actividad de aprendizaje. ¿En qué consiste? Elegimos una empresa, vamos a hacer el plan estratégico en su primera fase, cogemos los casos de estudio, de ejemplo, y replicamos. Lo mismo que vimos en el caso de ejemplo, replicamos. De manera más cortita, de manera más sintetizada, no de manera tan detallada, ¿no? Pero que cope todos los parámetros que hemos visto acá, porque eso nos permitirá después procesar información ya para obtener resultados. Ahorita procesamos información para poder analizar. Después ya procesaremos para obtener resultados. Y hasta acá llegaremos, ¿no? Un plan de trabajo, un proceso de levantamiento, el proceso de tabulación y finalmente el análisis. El documento deberá ser en Word. Podemos apoyarnos de documentos de Excel, podemos apoyarnos de PDFs, pero al final debemos cargar en Word. Por ejemplo, si yo tengo una base de preguntas, de cuestionarios que hice a clientes, que hice a trabajadores, y me dieron información, ¿sí? Entonces yo esa información puedo recopilar en un cuestionario y presentar el PDF que me trae a nivel virtual, Google Forms, SurveyMonkey, etcétera. Yo puedo pedir la tabulación directa y eso añadir a mi documento de Word, no habría inconveniente. A lo mejor alguien dice, mire, hacer cuestionarios bajo esa metodología puede ser muy extenso. Voy a hacer un focus group. Claro, a lo mejor si usted trabaja en la empresa y tiene la oportunidad de reunirse con algunas personas claves dentro de la empresa, a lo mejor 4 o 5 personas claves, y puede reunirse una horita, le pueden dar del tiempo, a lo mejor en el almuerzo se reúne y conversa y va sacando información, usted puede ir procesando esa información, ¿no? Y decir que lo que utilizó fue un focus group, hizo un trabajo con grupos focales, hizo consultas y a partir de eso ya pudo ver problemas y aspectos positivos dentro de la empresa en cada uno de sus capacidades y de sus factores. Aquí lo importante de eso, ¿no? Que nosotros podamos tener información al respecto. Eso en cuanto a la actividad. Si es que la actividad se presentase algún inconveniente porque es muy extensa la empresa, muy grande la empresa, no tratemos de hacerlo de forma integral, ¿no? A lo mejor yo puedo, sí, coger algunas áreas claves, algún personal clave y con esa información poder tener una idea general de qué es lo que pasa en la empresa. La segunda
actividad es el foro sobre la importancia de un plan estratégico. Para esto, vamos nosotros a tener una pregunta, ¿sí? Vamos a publicar un aporte relacionado al tema, importancia de la planificación estratégica. Este foro dialogaremos acerca del proceso del plan estratégico. ¿Por qué es importante para una empresa? ¿Por qué es importante tener un plan estratégico de la empresa? ¿Le ayuda o no le ayuda? ¿Realmente vale la pena invertir en un plan estratégico o no? Nuestro criterio, albergaremos aquí en este espacio, añadimos un nuevo tema, dejamos nuestro criterio sobre la pregunta la pregunta sobre la importancia y igual que la anterior semana, ¿no? Aquí no solamente es importante nuestra primera participación, sino el conversar con nuestros compañeros, el discutir con nuestros compañeros. Y de esa discusión, de esa conversación con nuestros compañeros podemos ir avanzando. Listo, esto serían las actividades de este bloque número 2. Permítame un poco aquí sí ya conversar, enciendo las cámaras y podemos encender las cámaras igual nosotros, les agradecería muchísimo. Y cuéntenme, preguntas, dudas, inquietudes, consultas que tengan, algún tema que necesite que se les aclare, con muchísimo gusto para poder hacerlo. Creo que estamos con el micrófono apagado, mi estimado Alejandro. Si lo encendemos, porque no lo estoy escuchando. Ya. Buenas noches. Ahí estamos. No sé si también pueda valer también para hacer como tipo levantamiento de tiempos, una encuesta o una entrevista. Perfecto, claro, por supuesto. Nosotros podemos, para levantar información, no tenemos una sola herramienta. Puede ser encuestas. Las encuestas serían estos cuestionarios. Pueden ser virtuales, puede ser entrevistas. Puede ser que yo haga una entrevista y esta entrevista me sirva y me dé mucha información y pueda procesar y pueda tabular. Puede ser focus group, observación. Puede ser a lo mejor yo digo, mire, saqué mucha más información observando que escuchando lo que me dice la gente. Y claro, a lo mejor no siempre el criterio es entrevistarnos con el gerente y se acabó. Hay algunos que dicen, mire, ya le entrevisté al gerente, el gerente me dice esto y se acabó. No, a lo mejor hay gente dentro de la empresa que sabe más y que no nos miente al dar información. Por ejemplo, si uno se le pregunta al conserje, el conserje puede que esté más empapado de la realidad de la empresa. A lo mejor yo al guardia de seguridad. El guardia, claro, me dice, mire, aquí el gerente llega a las 11 de la mañana y los empleados llegan a las 4 para las 11. Y como llegan 15 minutos antes, se ponen hechos los que hacen algún tipo de trabajo y el gerente nunca les dice nada. Entonces eso me permite a mí tener en cuenta que algo se está haciendo mal. Hay alguna falla, hay algún proceso que me está generando inconvenientes. Sí, podemos utilizar observación, podemos utilizar entrevistas, podemos hacer encuestas, podemos hacer trabajos de grupos focales. Queda abierto, ¿no? Queda abierta la posibilidad para que ustedes puedan levantar información. Pero ya una vez levantado el cuestionario, como es de la entrevista, las preguntas, todo eso, ¿de qué procedería a hacer para ya el levantamiento de tiempo? ¿Se necesitaría tener algunas fórmulas para proceder a, como por ejemplo, a estandarizar un tiempo o un proyecto? A ver, y por el momento lo que queremos nosotros con este cuestionario es conocer información a nivel cualitativo. Y podría darme algunos datos cuantitativos, pero sería una tabulación simple. O sea, ejemplo, si yo le consulto al empleado de los siguientes y yo me di cuenta que esos son inconvenientes de la empresa, digo de los siguientes, ¿cuál es el problema principal que usted ve que tiene la empresa? Entonces, claro, a lo mejor el empleado elige el uno, el 2, el 3 y usted puede tabular, es decir, el 70% menciona esto, el 20% menciona esto, el 10% menciona Mm. esto. Es cualitativo, o sea, quiere decir que yo me voy a basar por el momento en lo que me está entregando de información el empleado. Más adelante, ya cuando ahí sí entremos en la fase de planificación en sí, empezaremos a pensar en cronogramas, empezaremos a pensar en tiempos, en estrategias que vamos a lograr. Sin embargo, si usted pudiese tener, por ejemplo, algún tipo de guía de cuestionario, ¿sí? Pero sería mucho más trabajoso y esta guía de cuestionario podría estar parametrizada y podríamos obtener con esa guía de cuestionario, podríamos obtener valores.
Si fuesen cualitativos, podríamos obtener la moda, cuál es el que más se repite. Pero si fuese cuantitativos, usted podría obtener algunos estimados. Y la media aritmética, la mediana, la misma moda, media geométrica, media armónica, a lo mejor podría ser un estudio de posición, cuáles están de esta información de del primer cuartil de ser cuartil, cuáles estarían en el cuartil superior. Podríamos ver medidas de dispersión, desviación media, varianza, desviación estándar, inclusive coeficientes de variación, medidas de forma. Mire, esta pregunta tiene una forma simétrica. Esto quiere decir que a lo mejor yo puedo tomar decisiones con una normal. A lo mejor el apuntamiento, la curtosis, tiene un parámetro con una cola hacia la derecha, a la izquierda. Se podría llegar a hacer, sí, se podría llegar a hacer y tener parámetros en ese sentido, pero fuera mucho más complicado. O sea, la idea del diagnóstico en esta fase no es tener que me permitan tener medidas de tendencia, medidas de posición, medidas de forma, medidas de dispersión, o que me permitan al final hacer una proyección, sino más bien son preguntas que me permitan conocer cómo está la empresa a nivel cualitativo, conocer, entender cuál es el problema de la empresa, ¿no? O sea, lo primero es empaparme de información y que yo pueda analizar. Lo importante es que las preguntas me lleven al análisis, más que la pregunta tenga un parámetro de alguna medida estadística y mucho menos probabilística o de inferencia, ¿no? O sea, no es la idea. Yo podría hacer eso, podría tener, si es que tuviese alguna estructura, algún cuestionario, alguna guía de cuestionario con tabulaciones, preestablecización y me diga, mire, yo tengo esto de acá ya preestablecido y vamos a actualizar información, perfecto, podríamos hacerlo. Pero por el momento, lo que buscamos dentro de la fase de diagnóstico es cualitativamente conocer cómo está la empresa, cualitativamente, más que cuantitativamente. Entonces, es un proceso cualitativo. Hablemos que sería una metodología de investigación cualitativa. Dentro de lo cualitativo, ¿qué es lo que tiene más peso? Lo que más repitencia tiene, la moda, lo que más me dicen. Cuando usted analiza sobre un tema general, usted puede ir a un barrio, por ejemplo, y decir, mire, ¿cuál comunidad? Y a lo mejor la comunidad le habla de un tema, y todos le repiten lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Quiere decir que ese es un elemento a tomar en cuenta. Entonces usted ya puede decir, dentro del análisis voy a tomar en cuenta este elemento. ¿Por qué? Porque esto me repitió el 90% de la población, esto me repitió el 80% de la población. Y a pesar que tengo un valor de repitencia que puede generarme una moda, no representa esta moda un parámetro a nivel cuantitativo, ¿no? Sería un parámetro a nivel cualitativo, que es el que más se repite. Entonces, posiblemente lo que más me sirva sea la repitencia. No necesariamente pueden ser preguntas cerradas de sí, no, excelente, bueno, malo, regular, pésimo. Yo puedo hacer preguntas abiertas y una pregunta abierta donde puedo tabular en función a la repitencia. ¿Cuál es el que más se repitió? ¿Cuál es el elemento que más se repite? Hay a veces cuando preguntamos de un tema a algo, de un tema a alguien, de un tema a alguien, por ejemplo, decimos, vea, a nivel de dirección, ¿qué piensa usted? Es una pregunta abierta. ¿Cómo son las tomas de decisiones de la gerencia? ¿Qué piensa usted al respecto? Y a lo mejor nos comienzan a decir y comienzan a conversar. Yo me reúno con tres, cuatro, cinco personas, me conversa, me conversa, me conversa. Pero si me reúno por separado, veré que hay elementos que se repiten. Digo, a ver, todos me hablaron que hay un problema aquí porque el papá es el gerente y la mamá es la directora financiera. Ah, entonces, ese es un problema real. Entonces, claro, a lo mejor yo en mi análisis digo, mire, al hacer el levantamiento de información, pudimos observar que todos tenían la preocupación de que hay un tema de comunicación afectado y de toma de decisiones afectado porque mamá tiene la empresa. Y resulta que ellos nos están viendo a nosotros como que fuésemos su familia. Y nosotros estamos en el medio aquí como empleados sin saber si le hago caso al uno o le hago caso al otro. Es más o menos como lo que pasa en casa con los hijos cuando papá y mamá están peleados, están divorciados, etcétera. No sé a quién hacerle caso, no sé a quién seguirle. Esto es un problema, ¿no? Y no necesitamos parametrizarle mucho con medidas estadísticas, sino más bien necesitamos plasmarle en un problema
y que va a analizar claramente, que vamos a discutirlo ampliamente y que posibles respuestas se tenga ya en mi plan. Yo tenga que dar respuestas de mi plan a eso. O sea, a lo mejor, si quiere la empresa sobrevivir o sostenerse en el tiempo, tendría que uno de los dos hacer un paso al costado. A lo mejor tendrían que inclusive los dos hacer un paso al costado y decir, mire, vamos a contratar una tercera persona que se encargue él de dirigir la empresa técnicamente. Y papá y mamá van a ser solamente los directivos que están arriba, tomando, pero en función a lo que le diga el administrador nuevo de la empresa. Y a lo mejor esa puede ser una solución estratégica para la empresa, ¿no? Ya depende de los problemas que vayamos encontrando. ¿Sí? No sé si iba la pregunta por ahí, mi estimado Alejandro. Sí, ya le entendí un poquito. Ya, perfecto. Igual, si tenemos alguna dificultad adicional, con muchísimo gusto, ¿no? Podemos ir haciendo consultas a través de los foros, a través del principal. A donde quiero llevar es que nosotros lo que vamos a hacer mediante este proceso es levantar información sobre la realidad de la empresa. Lo que se haga mal y lo que se haga bien. Habrá cosas que a lo mejor yo observo que se están haciendo bien y yo puedo plasmarlas, ¿no? No tengo la necesidad de plasmar algo que observé preguntando al resto. A lo mejor es algo que estoy observando y veo bien. A lo mejor yo llego a la empresa y observo que todos los días tienen una reunión. Desde las 8 de la mañana hasta las 8:30 se reúnen y ven qué es lo que van a hacer y hacen un trabajo. Y al finalizar la jornada se reúnen a las 5 hasta 5:30 para un poco planificar el trabajo el siguiente día. Yo veo eso con buenos ojos. A lo mejor nadie me dice nada al respecto porque ya es parte de la cultura de la empresa. Pero yo veo, digo, mire, tiene una cultura al final y están tomando decisiones en función a ello. Entonces, es una empresa que tiene información en el día a día para tomar decisiones en función a ello. Ya, yo puedo observar y decir eso en función a lo que estoy viendo. No me dijo nadie, yo lo observé. Y perfecto, es también otra manera de levantar información sobre la realidad de la empresa. Aquí, dentro de esta fase, lo que me interesa es que ustedes lleguen a un análisis correcto, ¿no? Un análisis. ¿Y qué análisis se va a hacer? En los factores. Podemos tomar como referencia los casos de estudio, pero lo importante es el análisis. Lo importante es su análisis, su criterio de la empresa. Ese es el diagnóstico real. Y sobre esa base ya vamos a procesar información la siguiente semana, cuál es la metodología que vamos a utilizar para parametrizar. Entonces ahí sí, la información que levanté ahorita puedo parametrizarle más adelante. Y ahí puedo dar unas tabulaciones, unas mediciones en función a ciertas matices. Vamos a trabajar y tendremos dos caminos, ¿no? El uno puede ser el marco lógico, el otro puede ser el mismo FODA, pero podemos parametrizar en algunas matrices y estas matrices condensar con ponderación. Entonces ahí sí vamos a ponderar. Pero por el momento, la información o la moda, la repitencia, lo que me permitirá a mí es tomar mejores decisiones sobre la realidad de la empresa. Y más adelante yo ya tendré que procesar información a obtener resultados. ¿Ya? No sé si ahí estamos un poco más claros. Sí, ahí ya le entendí. Gracias. Perfecto. Muy bien, mi estimado Alejandro. Le agradezco muchísimo. Estaba también André unida un momento, creo que tuvo algún problema con la conexión y creo que igual estaba llegando a casa. De todas formas, quienes ingresemos a la plataforma de forma asincrónica, estaremos pendientes para cualquier duda e inquietud. Un fuerte abrazo, una excelente noche y conmigo nos vemos la siguiente sesión presencial, bueno, más que presencial, sincrónica, ¿no? Y a través de la plataforma estamos reunidos. Una buena noche, pasen bien.